Muy bien, listo. Entonces, como les explicaba, habíamos visto los conceptos básicos, ¿verdad? En las clases presenciales, sobre lo que es los componentes de una computadora. Principalmente o básicamente tenemos dos entornos, lo que es los dispositivos físicos y lo que son los programas o aplicaciones de la máquina, hardware y software. Dentro de lo que es hardware vamos a trabajar un poco más específico la parte del hardware. Tenemos en primera instancia esa computadora básica donde tenemos un gabinete, que es este cajón que nos aparece por acá. Tenemos la pantalla o el monitor, tenemos el teclado y tenemos el mouse, ¿verdad? Esos son los elementos básicos de una computadora. El gabinete, eh, dentro de él, pues va a contener ciertos componentes internos, como lo que son las fuentes de alimentación o fuente de poder, que es el que se va a encargar de transmitir o de transferir la corriente alterna a la corriente continua, la placa madre, tarjeta madre, ¿verdad? Que es donde viene a funcionar como la médula espinal de la compu, ya que ahí van a ir interconectados todos los dispositivos, tanto internos como externos, la unidad de procesamiento central, que es el CPU, conocido como el cerebro de la computadora, las memorias, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de memoria, memoria RAM, memoria ROM, la memoria caché, eso lo vamos a ir analizando. Las unidades de disco, igual, unidades ópticas, que son los CDs, DVDs, Blu-ray, y lo que son las unidades de discos duros también. Ajá. Los demás pueden visualizar mi pantalla. Tal vez, compañera, sea que se congeló o hay algún problema de conexión. Ok, perfecto. Ok. Y pues hay distintas también tarjetas de adaptadores. Ok. Entonces, dentro de los gabinetes resulta y sucede que tenemos diferentes tipos de gabinetes. Tenemos lo que son los gabinetes horizontales, que los gabinetes horizontales son los que se encuentran por lo general debajo del monitor, ¿verdad? Este gabinete yo vengo y lo puedo acostar, él va a tener unas basecitas como no plásticas, como de hule, en donde yo vengo y coloco la computadora acostada. Esos son los gabinetes horizontales. Fueron los primeros tipos de gabinetes que existieron, que por lo general venía debajo del monitor. Bueno, se colocaban debajo del monitor. Tenemos lo que son las torres completas, como esta figura, que el gabinete pues está orientado de una forma vertical, que es como lo vemos en esta posición. Y tenemos lo que es una torre compacta. Vean acá, esta torre compacta es un gabinete más chiquitito, ¿verdad? A diferencia de la figura uno, pues vemos que en el tamaño él va a ser más reducido. Son versiones quizás un poco más modernas, por decirlo de alguna forma. Traen las mismas cosas, diferencias, pues obviamente al tener un tamaño más pequeño, la tarjeta madre y los demás componentes pues van a ser un poco más, más pequeños, y su arquitectura pues va a venir un poco más integrado ciertos componentes, como es a diferencia de esta otra. Y tenemos como otro tipo de gabinete que es el todo en uno, que es en la figurita 3. Veamos aquí que en el todo en uno, em, ese gabinete se encuentra en la parte posterior, en la parte de atrás de la pantalla. Aquí podemos ver la pantalla y detrás de ella pues va a tener contenido lo que es la tarjeta madre con todos los componentes integrados, ¿verdad? Aquí no es como que vamos a sacar la memoria RAM de esa tarjeta madre, aquí esto viene integrado. Y por eso es que se llama un todo en uno, ¿verdad? A un costado podemos ver si tienen unidades ópticas, podemos ver si tienen conectores, puertos tipo USB, auxiliares, qué sé yo, tipo VGA o HDMI, y eso es todo. Por eso se llaman todo en uno. ¿Vamos bien por acá? Muy bien. Ahora, algo muy importante. Vean que a nivel de conceptos,
yo un gabinete puedo decir torre, gabinete, caja o como les decía en inglés, case, ¿verdad? Cualquiera de esos nombres se le puede conocer. En la materia, aquí igual ustedes lo pueden ir leyendo. Aquí todo esto le aparece. Los tipos de nombres, vean lo que aquí están. Chasis, gabinete, torre, caja, cubierta, ¿ok? Para yo poder elegir un gabinete, es importante tener en cuenta varios factores. ¿Qué factores? El tamaño de la motherboard. La motherboard es en inglés, en español es tarjeta o placa madre, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la tarjeta madre, porque yo no voy a traer o voy a colocar un gabinete tamaño estándar si mi tarjeta madre es para una compacta. O sea, no va a calzar, no va a coincidir en ese gabinete. Entonces es importante el tamaño de la tarjeta madre. La número dos, u otro aspecto, el número de ubicaciones de unidades externas o internas. Eso se conocen como bahías. Cuando yo abro la carcasa sobre una tapa, yo ahí puedo identificar cuántas bahías. Por ejemplo, voy a poner este. Véanlo aquí. Aquí, por ejemplo, vemos en este gabinete que tenemos en el primer panel el botón de encendido, tenemos algunos puertos por ahí, pero después tenemos como dos lineecillas. Estos se conocen como bahías, que es el espacio donde yo puedo colocar más elementos. Yo puedo abrir, por ejemplo, esta bahía, la primerita que aparece aquí, para colocar una unidad de discos, unidades ópticas se llaman. Entonces, según los componentes internos y externos que yo necesito tener en esa computadora, pues así va a ser eh, el tipo de gabinete que yo necesito escoger. Por ejemplo, aquí vean que aquí yo puedo observar, bueno, en la parte trasera es donde se va a visualizar mejor, si yo necesito ponerle tarjetas adaptadoras, qué sé yo, ponerle una tarjeta de red porque la computadora no traía una tarjeta inalámbrica o algún otro conector que se le dañó al integrado, entonces ocupo hacerle una adaptación. Entonces, de eso va a depender. Por eso es que significa número de ubicaciones de las unidades. Y lo último, el espacio disponible. ¿Qué significa eso? Que yo necesito también identificar, por ejemplo, en la fuente de poder, que el espacio sea el apropiado para lo que es mi fuente de poder. Porque él trae una bahía también para la fuente, pero si la fuente no es para a ese tipo, entonces ahí vamos a tener ciertos problemillas. Aquí vamos a ver una fuente de alimentación o fuente de poder, para que entiendan qué es eso. Ya posiblemente han visto esos cajoncillos, pero para que los vean. Vamos a ver. Me aparece como la imagen. Ahí va a cargar. Bueno, aquí en la exposición, aquí prácticamente les habla un poco más en la presentación. Vamos a ver esto. Bueno, mientras se carga la imagen, como les comentaba, la fuente de alimentación o fuente de poder lo que hace es convertir la corriente de alterna a continua. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros venimos y conectamos a un toma corrientes cualquier dispositivo, qué sé yo, el cargador del celular, por ejemplo, ese cargador del celular, esa cajita que aparece ahí, va a tener un convertidor. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, los componentes en promedio trabajan con un voltaje entre 110 y 120 voltios, ¿verdad que sí? Y hay otro aspecto muy importante con respecto a lo que es corriente que se llama amperaje o amperios. Bueno, resulta y sucede que todos esos cargadores van a tener esa capacidad o esa tecnología de conversión, convertir de corriente alterna a corriente continua. La corriente alterna es lo que viene del toma corriente y la corriente continua es un voltaje más pequeñito
para los diferentes componentes que tenemos nosotros. ¿Ok? Básicamente así es como opera. Aquí podemos visualizar esta fuente de poder. Este panel de acá o esta parte de acá es la que nosotros visualizamos cuando tenemos un gabinete armado. Y aquí es donde nosotros venimos y conectamos el cablecito que va al tomacorrientes, ¿verdad? En la parte interna vamos a encontrar un montón de cablecillos ahí con conectores de muchos colores, en donde van a ir a cada dispositivo, porque recordemos que cada dispositivo interno va a necesitar corriente. Inclusive nosotros como personas, como seres humanos, nosotros ocupamos energía, ¿verdad? ¿Y cómo obtenemos la energía nosotros, chicos? Nuestro cuerpo, ¿cómo obtiene la energía? Por medio de los alimentos, por medio del ejercicio, ¿verdad? Por medio del descanso, cuando nosotros vamos a dormir, por eso es tan importante que duerman la cantidad de horas requeridas, para que nuestro organismo, nuestro cuerpo se encuentre en óptimas condiciones. Entonces, en el caso de las computadoras, bueno, igual todos los componentes internos también van a requerir de corriente. Dentro de las fuentes de alimentación tenemos diferentes tipos de tecnologías. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con la ATX, ¿verdad? Que es más actualizada eh, que la AT normal. Ellas por lo general van a trabajar a 12 voltios. Y de esos 12 voltios, pues van a sacar cada línea en un voltaje inferior. Ahí igual ustedes van a tener el chance de poder investigar o leer un poco más. Resulta y sucede que aquí, dentro de esto, como les explicaba, tenemos diferentes tipos de conectores, ¿verdad? Este se llama el conector ATX, que es este conector, va directamente pegado o insertado a la placa madre. Entonces, este conector es el que le va a dar corriente a toda la tarjeta madre. Este que está acá se llama un conector SATA. Este conector SATA lo que hace es darle corriente a lo que son las unidades ópticas, llámese CDs, DVDs, y a lo que son los discos duros también. Este que está aquí se conoce como Molex. Sí, Molex. El Molex trabaja como trabaja el SATA, nada más que es una versión más antigua. El SATA es como la versión más moderna del Molex, igual para las unidades ópticas y para los discos duros. Este que está aquí se llama el conector BERC. El conector BERC se utilizaba para lo que era las unidades de floppies o las unidades de disquete. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de haber visto por lo menos una imagen de un disquete. Estos de acá se utilizan para lo que son ventiladores, el ventilador del CPU, por ejemplo, el que va incrustado en el disipador de calor, o ellos se conocen como conectores auxiliares. Los hay de 4+4, o sea, 8 conectores, 8 pines, o de 6+2. Eso va a depender de la tecnología que se utilice. Vamos a ver por acá. Acá tenemos la descripción sobre los tipos de conectores, que era lo que les estaba explicando ahorita, de una forma muy, muy general, ¿verdad? Entonces, el conector con ranuras de 20 a 24 pines, que les decía, es el que se conecta a la placa madre, que es este primer señor de acá. Vean que dice 20+4, porque hay placas que solo necesitan o que solo tienen un conector de 20. Entonces, ese se le desprende y se trabaja con 20. O hay tarjetas madres que ahora la mayoría vienen con 24, entonces se trabaja con todos los pines. El siguiente, como les decía, es el cable SATA, que va a trabajarse para lo que son los discos duros y las unidades ópticas, que es este señor de acá. Este es el Molex, véanlo ahí vamos en el orden. Ese se va a conectar igual para lo mismo, nada más que una versión más anterior. El cable BERC, que era lo que les decía, este señor de acá se utilizaba para lo que eran unidades de disquete, ¿verdad? Antiguas. Y los auxiliares, que eran estos señores de acá, que les mencionaba también.